Se pongan en fila. Porque la única manera de entrar ahora mismo es según vayan saliendo van entrando. Pero si no están en fila no entran. A las 8 éramos 12 personas, no llegan. Pero entonces, ¿por qué no seguís por ahí? Ese es el deber. Hombre, por favor. Si es así, 10 personas con... Oye, ¿estás acreditado? No. Es que creo que va a haber problemas de sitio. Ya lo sé. Sé que hay 400 personas de prensa acreditada, realmente creo bastante difícil entrar. Para... Ni caso, Por favor, déjame. no hagan ni caso. Ni caso, yo tengo que hablar lo que digo. No, lo único que Disculpe quiero... usted. No hables nada. No tengo nada que hablar. Si no tengo nada. Lo único que quería es Sí. por si venía usted por curiosidad o Sí, porque por es parte... curiosidad. Sí, por curiosidad, claro, por supuesto. ¿Qué piensa usted del caso este? Bueno, lo que sea, ya se verá. No tengo nada que decir. Ni en contra ni en favor. Por favor, cállate. ¿Es usted familiar Sí, o tiene- soy familiar. de alguno de los acusados o de...? Sí. Sí. Es un momento duro para ustedes, me Pues sí, imagino. un poco duro para todos, sí. ¿Qué espera usted que vaya a salir de esto? Nadie lo sabe. Lo que sea, ya se verá. Oye, se pongan a la cola, ¿eh? A la cola. Por favor, mira, para televisión, es que vosotros lleváis toda la mañana aquí desde primera hora esperando. ¿Me podéis decir por qué habéis venido al juicio? Si es cuestión de curiosidad o tenéis algún interés particular. Curiosidad, Curiosidad. simplemente. ¿Tú qué opinas del caso? Nada. Pues porque yo soy la suegra de Nani. ¿Qué espera usted de este juicio? ¿Tiene confianza en que se aclare todo? ¿Aclararse todo? Aquí no se aclara en este país nada. Porque como los gordos son siempre los que salen para arriba, pues los abajo van abajo siempre. Desde luego, el cadáver no va a de momento a salir, porque ¿cómo se van a echar ellos tierra encima? Después de que son los más criminales que hay, pero son criminales, han hecho de todo, ellos han hecho de todo. Droga, armas, quedarse con el oro. Y luego, ¿quién es el delincuente? Cualquiera que salvó. Y ellos, que los llaman delincuentes a ellos. Aquí los únicos delincuentes que hay son ellos. Pasen los familiares acreditados. Hoy se ha iniciado en la Audiencia de Madrid el juicio contra un comisario y 6 inspectores de policía acusados de la desaparición de Santiago Corella, conocido como el Nani. ¿Vosotros sabíais que el Nani, que Santiago era un delincuente? Sí. Era el primer desaparecido de la democracia, por eso mismo era un juicio histórico. Creemos que está muerto, pero en el juicio se va a tratar sobre su desaparición. Yo siempre pensé que lo habían matado, lo que pasa es que el cadáver no aparecía. Si no aparece su cadáver, ¿cómo se puede afirmar que ha recibido torturas? ¿Dónde se vieron esas torturas si no se ha visto su cuerpo? ¿Usted cree que con el fango que hay saldría un cuerpo a flote si lo hubieran tirado? Sí, claro que sí. Lo que vienen y me cuentan es que ellos saben dónde está el Nani, el cadáver del Nani. Y cuando empiezan a decir Nani, 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 el Nani se ha muerto. Que el verdadero paradero del cuerpo de Santiago Corella, o lo que queda, si es que quedó algo, lo conocen y lo conocieron muy pocas personas. Porque ya se cuidaron muy mucho de que no pudiera haber nadie que supiera dónde está. Evidentemente ha habido un pacto de silencio que mantienen.
dicho hoy que ha conocido el procesamiento de algunos inspectores de policía relacionados con el caso del Nani. ¿Podría aclararnos un poco esto? Sí, lo he conocido porque es del dominio público. Cuando ibas por la audiencia te decían, te han procesado a 7 inspectores, a los 3 que están en la cárcel les mantienen en la prisión, hay una responsabilidad civil de 200 millones. Pero eso lo decían a voz en grito por la audiencia, es decir, era un secreto a voces. Me hice cargo del tema desde el primer momento. Fui al juzgado a ver las causas y veo que en esa misma mañana había ordenado la detención. Entonces les aviso, les digo que no se presenten. Les digo que se quiten de en medio para ver si se puede arreglar en la audiencia, que a ver tal y punto. El Cuerpo Superior de Policía ha comenzado ya la búsqueda del comisario Javier Fernández Álvarez y el inspector Victoriano Gutiérrez Lobo, sobre los que ha recaído una orden de detención. Otro policía, Francisco. Cuando vemos que no hay solución, se presentan. En esta comisaría se encuentra a disposición judicial el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco Javier Fernández Álvarez, por su presunta vinculación con la desaparición del Nani. Sus otros 2 compañeros, Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar, se encuentran también en las dependencias de la comisaría de Carabanchel. Y de ahí a la cárcel. Se les acusaba, yo creo que menos de la destrucción del Templo de Jerusalén, de todo, ¿no? Era la primera vez que se juzgaba a un grupo de policías, el banquillo de los acusados lleno de policías. Por los delitos de detención ilegal y falsedad, y a los que están procesados por aquí dice delito de torturas, yo entiendo que es supuesto hasta que no se pruebe, Francisco Javier Fernández Álvarez, Francisco Aguilar González, José María Pérez Gutiérrez, Felipe Pintado, Gonzalo Álvarez Fernández y Miguel Ángel Lebrón. Se decía que era la primera vez que en la democracia, que la justicia entraba en las cloacas del Estado y que cosas de esas, porque claro, teníamos procesados a un comisario del Cuerpo Superior de Policía, a un subcomisario y a 5 inspectores. Silencio, por favor. Por favor, silencio. Así que por favor no haya interrupciones, que voy a iniciar el juicio. Pasen los procesados. Pueden tomar asiento. A partir de este momento se inician las sesiones del juicio oral relativo a la desaparición de Santiago Corella Arias el Nani. Levántese el procesado Francisco Javier Fernández Álvarez. Usted, constitucionalmente, como cualquier procesado, no está obligado a declarar. ¿Quiere hacerlo, no obstante? Sí, deseo hacerlo. En ese caso, le exhorto legalmente a decir verdad. El Ministerio Fiscal puede interrogar. Con la venia, señoría. En el mes de noviembre del año 1983, ¿qué cargo ostentaba en la Brigada Regional de Policía Judicial? Era jefe de la sección de atracos de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid. Tenía a mi cargo 4 grupos encargados por especialidades: el grupo primero dedicado a atracos a bancos, el grupo segundo a establecimientos, el grupo tercero a joyerías y el grupo cuarto a robos con intimidación, diríamos, callejeros, ¿no? ¿Cumplió unas funciones de coordinación de los 4 grupos? En el caso que nos ocupa, era jefe coordinador y jefe operativo, único responsable del servicio. De allí no se hacía nada si Javier no daba la luz verde. Él había sido número 1 de su promoción, el número 1 de los comisarios, hubiera sido el director de la policía sin discusión. Tenía 37, 36 años y tenía una carrera muy brillante. ¿Cuántas felicitaciones públicas ha obtenido por el éxito de los numerosísimos servicios que ha prestado? He sido mencionado, felicitado públicamente en 200 ocasiones aproximadamente y me ha sido concedida la Cruz Roja al Mérito Policial. Yo con Javier, aparte de ser su abogado, era amigo de él y alguna vez hemos comentado
Pues yo le he dicho muchas veces, digo, esto te va a acabar mal, Javier. Es decir, con la carrera que tienes, esto te va a acabar por los suelos. El pasado año se cometieron un total de 10.872 atracos contra personas y diversas entidades. Detenidos en Madrid 2 delincuentes que poco antes habían atracado un banco y huido con 3 rehenes. El aumento de la delincuencia ha sido un hecho en los últimos años. Se ha producido un tiroteo en la plaza madrileña de Olavide, en pleno centro de Madrid. Podríamos decir que se ha visto más afectado es el de los joyeros. El pasado martes, un joyero caía abatido a tiros en el curso de un atraco perpetrado en su pequeño establecimiento de la calle. Estaba la puerta cerrada por mediación de un cerrojo, tenían que llamar a la puerta para que nosotros le abriéramos. En ese momento estábamos el dueño y yo solos. Entraron 3 personas. En principio una chica, después una segunda persona y luego otra. Estas 2 últimas personas eran 2 hombres. Llevaba un arma corta, lo que no le puedo indicar es qué tipo de arma ni quién la llevaba. ¿Usted recuerda cuáles fueron las últimas palabras que su jefe pronunció cuando cayó al suelo después de ser herido? Sí, que la habían matado. Después de este hecho quedamos como totalmente destrozados y por supuesto que lo seguimos estando. Y parece increíble, pero los presuntos asesinos siguen sin su merecido castigo. Durante el tiempo que trabajó usted en joyerías, ¿cuántos atracos ha presenciado usted? Aproximadamente unos 4 o 5 atracos. ¿Por qué dejó usted de trabajar en joyería? ¿Fue por miedo? Por supuesto que sí. Si después de ver a una persona que cae muerta a sus pies no le entra miedo a uno de estar trabajando en ese gremio, pues imagínese. A mí me consta de alguna manera que el Ministerio del Interior y funcionarios superiores policiales dieron instrucción a la brigada de que hicieran todo lo posible para el esclarecimiento de estos hechos. Estaban ocurriendo hechos que incidían muy gravemente en la seguridad ciudadana, robos con homicidio, varios, y estamos prácticamente pues, trabajando 15, 18 horas diarias sin dormir, en fin, o sea, a tope. Y en cuanto había posibilidad de esclarecimiento de uno de ellos, vamos, desde las más altas instancias, no hacía más que venga, vamos a intentar, que funcionarios los que hagan falta, medios los que hagan falta, o sea, que estaban perfectamente informados y perfectamente al tanto de cómo se transcurrían las investigaciones. Eran años duros, eran años difíciles, muchas armas por medio. Rafael del Río Sendino, casado, 48 años, comisario principal. ¿Recuerda usted si con ocasión de estos hechos y de esta sensación, por lo menos que percibían los ciudadanos de falta de seguridad, impartió usted concretamente como director de la policía algún tipo de instrucciones o consignas especiales de actuación a la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid? A la Brigada Regional de Madrid, no. A los jefes superiores, sí. ¿Al jefe superior de Madrid entre ellos? Pues supongo que sí. Interior quiso resolver un problema y lo quiso resolver con un grupo de hombres que tenían luz verde. ¿Qué ocurrió? Que ese grupo de hombres se les fue de las manos. Yo era entonces cronista de sucesos en la redacción madrileña del diario El País. Aquella noche de noviembre yo estaba de guardia en la redacción cuando de recepción me informaron de que habían llegado 2 personas muy excitadas, muy exaltadas, muy nerviosas, que contaban no sé qué sobre una detención. Pase el testigo número 31. Diga su nombre, edad, estado y profesión. Francisco Javier Valenzuela Jimeno, periodista, 33 años, casado. Y se trataba de Candela y de su marido, que me contaban que la policía había irrumpido esa tarde en su domicilio con mucha violencia, con extrema violencia, y habían detenido a su hermano, Santiago Corella el Nani, a su cuñada, la mujer del Nani, y a varias personas más. Que no saben dónde han sido trasladadas estas personas, creen que a la Puerta del Sol, pero que no han podido averiguar los motivos de la detención ni si habían sido atendidos por un abogado.
Así que pedí permiso al subdirector y fui a la casa del barrio de San Blas, un barrio popular de viviendas suburbiales muy pobres, y al entrar en el domicilio ya la puerta estaba destrozada. Llamaron policías, tal, dieron patadas en la puerta, bueno, tenemos la patada todavía, y abrí la puerta. Sí. Entran con armas. ¿Van armados? ¿Cuántos funcionarios? ¿Recuerda usted aproximadamente el número de ellos? Sí, de los que entran? 4 o 5. Estaban registrando todo, cajones, volcándolos y todo. Había visto registros policiales y aquello era muy excesivo. Era en todo caso más propio de una operación antiterrorista que de la atención de un chorizo. El estado general de la vivienda era lamentable. ¿Qué hicieron ustedes entonces? Me dirigí a la Puerta del Sol, sede entonces de la Jefatura Superior de Policía, y pregunté a una fuente mía si tenía noticia de la detención. Volvió al cabo un rato y me dijo, no, aquí no ha entrado nadie con ese nombre, y he chequeado en todas las comisarías de Madrid, de ningún Santiago Corella y compañía. Policialmente se llega a la convicción absoluta de que había sido Santiago Corella el autor del disparo y el autor de la muerte del joyero. Bien, esta ya es una fotografía del lugar exacto, del sitio por donde se fugó Santiago Corella. Y estos son los bloques que él pretendía identificar como domicilio del gitano que le vendió las armas, y el sitio exacto hasta donde llegamos con el detenido y donde tomamos la decisión de volver al coche, momento en que él aprovecha para fugarse. Recuerdo que a mí por lo menos me empujó. Ignoro si al compañero Gutiérrez Lobo, ahora mismo no lo puedo precisar, recibió algún empujón. Pero vamos, yo estoy seguro de que sí, y al intentar reaccionar, pues tropecé con esta estaca. En un momento determinado, por manifestaciones del detenido, se había dicho que tenía unas armas en un descampado, aquí a las afueras de Madrid. Era una zona abrupta, era por la noche y se escapó. Yo la única versión que tengo como fidedigna es la que a mí me transmitió mi patrocinado, mi cliente. Si uno no está convencido de lo que le dice su cliente, el letrado, es muy difícil sostener esa defensa. En mi caso no me costó trabajo, porque yo estaba convencido de que era la realidad. Procesado Aguilar González puede pasar a su asiento. Yo me adelanto hacia el coche y cuando han pasado unos segundos escucho que se escapa y me vuelvo, y instintivamente, como un acto reflejo, me vuelvo, doy un paso o dos o no doy ninguno, y como un acto reflejo propio de un policía saco el arma y realizo 3 o 4 disparos intimidatorios al aire. Yo defendí, como no podía ser de otra manera, ni podía ni debía ser de otra manera, lo que habían manifestado mis defendidos. Yo mantuve la teoría de que el Nani se escapa. Levántese el procesado Victoriano Gutiérrez Lobo. De repente me desaparece, ya me lleva el brazo, me doy la vuelta y veo que está a unos metros de distancia corriendo. No puedo determinar si saco la pistola ahí y hago un disparo al aire de 2, o si posiblemente disparase, a ver si le tenía la duda, y a ver que no salí en su persecución. Una vez que lo perdimos de vista del descampado, yo ya no lo volví a ver. Por supuesto, no permití ni a los funcionarios ni yo estimé oportuno introducirnos en un terreno oculto donde podríamos ser objeto de cualquier agresión por este individuo con unas supuestas armas que también podría tener escondidas. La única verdad es el atestado policial, que eso fue una fuga únicamente. Y eso es lo que pretende este letrado hacer. 3 días después, la policía nos envía un comunicado a toda la prensa en el que habla de un montón de detenciones de atracadores, y al final de esa nota dice que habían sido detenidos los autores del robo en la joyería de la calle Tribulete, en el que había muerto una persona, y que eran Santiago Corella, su esposa y Ángel Manzano, así como de pasada, ¿no? Al final, y que Santiago Corella se había escapado.
Como era de noche y yo no he vuelto a este sitio, se pudo fugar Santiago Corella, o bien puede ser un trozo del terreno, del mismo terreno. Los cuerpos de seguridad estaban en un proceso de renovación, de reforma, y el periódico estaba muy interesado en seguir todo aquello de una manera lo más fidedigna posible. Todos éramos conscientes de que estábamos descabalgando a unas personas que habían tenido mucho poder, que habían sido los reyes en la ciudad de Madrid, dentro de los cuerpos de seguridad, ¿no? Es decir, gente absolutamente intocable. A pesar de que tenían ese marrón encima, pues iban con una chulería de la gente que verdaderamente se ha sentido en la mayor impunidad. Y luego hay que añadir a eso el miedo. Se volvían, estaban en las filas de delante, se volvían, se bajaban la Ray-Ban así muy chulos que eran y tal, y te miraban, ¿no? Y te sonreían y te saludaban. Incluso uno de ellos, el más chulo, me dijo, bueno, en la calle, se acercó y dijo, bueno, que te leo todos los días lo que escribes y tal. Daban mucho miedo. Bueno, es un auténtico mazazo, ¿no? Cuando requerimos la opinión de los jefes que hay por encima de ellos, que los apoyan y los avalan y dicen que es imposible que eso haya podido ocurrir, puesto que son de los mejores policías que hay en el cuerpo. Este es un caso en el que prácticamente todas las partes implicadas tenían cosas que ocultar. Es decir, no solo los policías, los delincuentes también, y tenían actuaciones que era mejor que no se conocieran. Desde un primer momento tuve claro seguir el hilo judicial, más que intentar establecer con todos ellos unas relaciones basadas en lo que me contasen. Porque lo que me iban a contar, en gran medida, todos, era mentira. De acuerdo, recibido. ¿Es cierto que durante el interrogatorio de Santiago Corella hubiera fallecido en las dependencias de la brigada? Es incierto y no falleció, sino que se escapó. De la última vez que lo vi estaba vivo y corría a toda velocidad. No hay más preguntas, señor. Un día, pues en un restaurante ahí en Zona Nacional, que decían ellos, en la calle Ibiza, pues van diciendo y se alardean de que, bueno, que este se va a llevar los 40 kilos de oro, de yo sé, y tal, y bueno, y lo comentan como que anda, que lo iban a encontrar. Están llevados de una soberbia y de una creencia de que son intocables y van con la fuerza, yo soy el Capitán Trueno, ¡pam, pam! Entonces eso les pierde. Están en bares, están comiendo, y además se las van dando de que bueno, que se han cepillado a uno, a ellos les iba a dar, no sé qué, y lo cuentan así como entre ellos y gente que les oye, que aquí somos nosotros los que mandamos, y esto es normal que ocurra. Y claro, y entre esa gente que oye, pues no todo el mundo es igual. Claro, ahora, ¿cómo eso puede servir de prueba ante un procedimiento penal? No, yo ya sé que no, pero sí me está marcando un indicio. Os hemos convocado a esta rueda de prensa para presentar la campaña que la Asociación contra la Tortura ha puesto en marcha en relación con el juicio del Nani. La versión oficial de la fuga de Santiago Corella para nosotros no era sostenible. Lo que estaba claro cuando nosotros decidimos actuar es que algo había sucedido a Santiago Corella. Lo que también sabíamos ya en ese momento es que las personas o algunas de las personas que habían sido detenidas con Santiago Corella habían padecido torturas. ¿No es más cierto que a Ángel Manzano, concretamente en ese cuarto en el que estaba siendo objeto de un interrogatorio, se le colocó un casco, se le puso encima de una mesa y se le comenzó a golpear hasta que incluso llegó a perder el sentido? Es totalmente incierto y falso. Sobre estos aspectos, posibles torturas a los detenidos, me niego a contestar porque no sufrieron, que dejo claro, de que no sufrieron tortura ni coacción alguna. Respecto de Soledad Montero, ¿afirma usted lo mismo? He contestado a esa pregunta. No, yo se la pregunto de todas formas. Yo he dicho que no vuelvo a contestar preguntas acogiéndome al derecho constitucional referentes a torturas porque son inciertas y falsas. Bien. ¿Qué fumas? ¿Qué me estaba diciendo que fumaba? Tabaco americano de este, Marlboro. ¿Pero legítimo americano? ¿Qué va? Y lo venden aquí también, fíjate. A ver.
Este es el portugués y de contrabando, yo qué sé. Bueno, Ángel, nosotros hemos venido aquí no a hacerte un interrogatorio, que de eso ya te han hecho bastantes, sino pues... Por desgracia me han hecho bastantes, sí, señor. Ángel Manzano era el principal testigo de cargo de la acusación. Su testimonio era muy importante porque a él le habían detenido el mismo día que al Nani, le habían llevado también a las mismas dependencias policiales. Después de este careo y tras una suspensión por amenaza... Entre nosotros los periodistas teníamos muchas dudas, siempre pensábamos que bueno, pues alguien que se arriesgaba tanto pues no se iba a atrever a ir. A día de hoy me sigo emocionando cada vez que hablo de Ángel Manzano. Porque además me correspondió a mí pedirle que se presentara a declarar en el juicio, sabiendo que si se presentaba iba a ser detenido inmediatamente e iba a ingresar automáticamente en prisión porque se encontraba en situación de búsqueda y captura, porque tenía 2 condenas de años, eran bastantes años de prisión. Vuélvase, diga si conoce a los procesados. Están en el banquillo. Sí, señor. ¿De qué los conoce? De la dirección que me estaba interrogando. ¿Usted está o ha estado sometido a un proceso criminal? Sí. Diga qué procesos ha tenido. Robo con intimidación. El día de la declaración de Ángel Manzano fue probablemente uno de los días más impactantes. A mí me da escalofríos todavía recordar ese día. ¿Nos puede explicar las circunstancias concretas de la detención el día 12 de noviembre? ¿Cómo se produce? Yo iba a entrar en el portal de casa y se adelantó un señor a abrirme la puerta. Entonces le dije gracias y cuando entré para adentro me agarró de los pelos y me puso una pistola en la cabeza. Y me dijo, ¿usted es Ángel Manzano? Le dije que sí. Entonces enseguida salieron 2 que estaban detrás de un mueblecito que es donde se pone el portero y me esposaron y me taparon la boca. Yo fui desde Mateo Inurri hasta la Dirección General de Seguridad con la boca tapada todo el camino. Y ya me estaban dando golpes cuando iba en el coche, sí, porque quería hablar que qué pasaba, que por qué se me detenían. Y entonces al salir del coche le dije, oiga, yo tengo derecho a llamar a mi abogado. Y me dijeron, tú eres un hijo de puta y no tienes derecho a nada. Además te hemos aplicado la ley antiterrorista. Estas palabras me dijeron. El objetivo de ello es evitar que estos detenidos se comuniquen con nadie, porque eso conllevaba la incomunicación de los detenidos. Se creaba el caldo de cultivo para que el funcionario policial que quería torturar, pues torturara poco más o menos que impunemente. Esto era así, desgraciadamente. Me dice, ponte de rodillas. Me puso de rodillas y me metió una barra de hierro. ¿Por dónde meten la barra de hierro? La barra de... ¿Quiere que se lo enseñe? ¿Cómo fue? Indíquelo usted, sí. No, así de rodillas, con las manos esposadas atrás y la barra de hierro la metió por aquí y entre las piernas y las esposas por detrás. ¿Y en ese momento hacen pasar a su esposa, a su mujer? Hacen pasar a mi mujer y me dicen estas palabras, dice, mira, a tu mujer le vamos a hacer mesa y la vamos a hacer abortar. Y ella empezó a llorar, ¿no? Y yo también empecé a llorar al verla a ella allí. Entonces, después de aquello, me llevan a una sala azul muy grande. Había 3 policías y un señor con una bata blanca. Me dicen que me desnude. Dice, ¿pero cómo me voy a desnudar? Que se desnude. Me desnudo y me dicen, empieza a dar vueltas, y empiezo a dar vueltas. Y ellos empiezan a reír. Y me dice, ¿de cuánto tiempo está usted? Digo, de 6 meses y medio. Llegan y sacan un casco de un armario y me ponen el casco. Y me bajan la visera y me tapan la visera con esparatrapo. Y estaba allí un señor que era el que mandaba y dice, hacerle la mesa. Me atan los pies y las manos, estaba esposado atrás. Y me cogen así el cuerpo y me lo ponen encima de una mesa. Me sacaron mis partes y con una zapatilla me dieron en las partes, que eso es hasta vergonzoso. Y al final me dieron unos puñetazos, patadas de toda salvajada, de toda. Y empezaron a torturarme, a meterme corriente. ¿Y dónde está el loro? Y canta que el nane se ha derrotado. Sabemos que tú no has hecho el atraco, pero el nane ha dicho que te ha dado el oro y las armas para que lo guarde. ¿Y dónde está el loro? ¿Y dónde está el oro? Y allí, bueno. Que es ingresado de urgencia, politraumatizado y tiene que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia porque está reventado por dentro. Por eso estoy hoy ante este tribunal, porque quiero que quede claro que me torturaron como un cerdo. La verdad que el testimonio de Manzano para mí era tremendamente importante, ¿no? Porque realmente es el que reconoce a mis defendidos.
La sensación que yo percibo de los funcionarios a los que tengo que defender es una sensación de inquietud, de desazón y además rabiosos de esa situación, porque además que yo no he tenido nada que ver. Me considero una víctima total y absoluta de lo que me ha pasado a mí. Me han condenado, o perdón, me han procesado por unos hechos que no he cometido y que creo que ha quedado suficientemente claro. Nada más, no puedo seguir. Muchas gracias. Hay un tercer. Tranquilícese. Y el consejo era: no os metáis en berenjenales de otras guerras porque no os afectan. Aquí el partido es el partido y nuestro rival es Torturas a Manzano. Cuando usted es objeto de esas presiones físicas, de esos golpes, de lo que usted ha denominado mesa y demás, mi pregunta es muy concreta. ¿Lleva usted siempre el casco? Sí, señor, siempre me ponen el casco. Le pregunto ahora, ¿con el casco usted puede ver? No veo a los funcionarios que me están golpeando. ¿No los ve? No. Realmente ellos sí aparecían en unas diligencias, pero ellos no tuvieron un trato directo, ni mucho menos la participación que tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones hacían. Señor Pindado, ¿sabe usted lo que es hacer la mesa? ¿Perdón? Lo que es hacer la mesa. No sé a lo que se refiere. ¿No es más cierto que ese es un trato que ustedes depararon, entre otros, al detenido Ángel Manzano, poner a una persona detenida encima de una mesa, poniéndole un casco y golpeándole? Ya le digo que no sé a lo que se está refiriendo. Ninguna pregunta más, señor. Entonces era muy común que hubiese malos tratos en determinadas circunstancias, no en general, porque había miles de funcionarios muy correctos, pero sí se daban. Luis Felipe Masía Pérez, médico y funcionario del Cuerpo General de Policía, Cuerpo Nacional de Policía. Cuando un detenido era objeto de un reconocimiento por usted y el reconocimiento era positivo en el sentido de que habían ahí unas lesiones, ¿preguntaba usted la causa de esas lesiones? Normalmente no. El periodo más duro fue precisamente desde el 82 hasta el 88 prácticamente, donde había muchas más denuncias de malos tratos, de irregularidades, de torturas. Entonces salíamos de una dictadura. Y hasta la última policía municipal estaba acostumbrada a, cuando había detenciones, a pegar y a maltratar al detenido. Y luego, cuando planteábamos la queja y preguntábamos qué pasa, decía, no, es que hubo resistencia por su parte. Ángel Manzano me da un puñetazo en la boca, me tira al suelo y entonces va a echar a correr. Yo me tiro y le agarro una pierna y entonces empieza a darme patadas para soltarse de la presa que le había hecho en la pierna, mientras que me va arrastrando por el suelo, hasta que llegan otros compañeros y nos auxiliaron y terminamos esposándolo y metiéndolo en el coche. A mí me introducen en una habitación y me enseñan a Santiago un espejito de este tamaño así y solamente se le veía un trocito del cuerpo para arriba y tenía la cabeza así agachada para abajo y le tenían cogido de aquí, se veían dos manos aquí, dos aquí. A las personas que le tenían cogido no se podían ver. Nada más un par de minutos, un par de segundos, porque me dice, ¿le conoce? Y le digo, sí, ¿de qué? De Carabanchel, punto. Santiago Corella, antes de ser detenido en noviembre de 1983, había sido detenido en 2 ocasiones. Y en una de las ocasiones estuvo en prisión y es ahí, en la prisión de Carabanchel, en donde él conoce, de hecho, a Ángel Manzano. Cuando me estaba tomando declaraciones me dice, te voy a decir una cosa que no te la tenía que decir. Santiago se nos ha escapado. Y yo le dije, pues si eso es imposible. Se haya escapado, nada más. Y no hubo ningún comentario, nada más. Jamás en la vida le he vuelto a ver, ni yo ni nadie, ni creo que le vea a nadie más. Se llevan detenido no solamente a Santiago Corella, sino que se llevan detenido a la mujer de Santiago Corella, que pueden decir, bueno, ella también podía ser sospechosa, pero se llevan detenido también a las 3 hermanas de Santiago Corella. Esto era una práctica habitual, desgraciadamente, en la brigada. Me he traído a tu mujer o me he traído a tus hermanas y si no dices lo que yo quiero, pues tu hermana se va a quedar aquí detenida o tu mujer se va a quedar aquí detenida. Santiago Corella tenía 6 hermanos. 2 de sus hermanas, Consuelo y Lourdes, están hoy en el estudio. ¿Vosotros sabíais que el Nani, que Santiago era un delincuente? Hombre, nos dimos cuenta, claro, a raíz de
del primer robo que cometió y lo detuvieron y estuvo 6 meses detenido. Entonces, claro, fue cuando nos enteramos, ¿no? Lo que pasa es que él no veía medios por otro sitio porque él había perdido su empleo, luego se metió en un pub y también lo perdió, entonces no veía salida. Él era un poco vuestro ojito derecho, ¿no? Sí, con nosotros siempre ha sido hermano, padre, amigo, ha sido de todo, ¿no? Entonces, claro, para nosotras siempre hemos mirado mucho por él. Llegaron un día al despacho, estuvimos hablando, me explican lo que les había ocurrido, que no encontraban abogados, que todo el mundo les había dicho que no, estáis locos, vuestra palabra contra la de unos policías, no vais a tener más que problemas, pero ahí sale esa valentía, bondad, no lo sé, de Consuelo Corella. ¿Usted conoce a los procesados? ¿Puedo mirar o no? Sí. Sí, alguno de ellos lo recuerdo. ¿De qué los conoce? De verlos en la dirección general. Sobre las 5 y media de la tarde fue cuando empezamos a oír los gritos de mi hermano perfectamente, se le oían perfectamente gritos de dolor, al mismo tiempo que según eran sus gritos más fuertes, pues se oía subir el volumen de un tipo de música, no sé qué aparato. Lo subían y lo bajaban, se oía decir, Nani canta ¿Dónde está el oro? De vez en cuando también se les oía a ellos mismos cantar ¿Dónde está el oro? Matar, ile, ile, ile. Este tipo de canción. Tenían la íntima convicción de que la habían matado, de que la habían hecho desaparecer. Yo empecé a gritar y a decir que por favor que no le pegasen más, que por favor que no le pegasen más. Y entonces salía una señorita rubia, dijo a la señorita, si no se tranquiliza, la damos una duchita de agua fría. Yo no intervine y no creo que se pusieran nerviosas, por lo menos cuando yo las estuve cacheando, concretamente no estaba nerviosa ninguna de ellas. No, en algún momento posterior al cacheo. No. No lo recuerda. O no lo sabe usted. No lo sé, lo ignoro completamente. Llegó un momento dado donde dicen que se para todo, se hace un silencio total y absoluto, no se oye absolutamente nada, ¡pam!, se paran. Al cabo de un rato empieza la gente a moverse de arriba para abajo, gente con prisas por los pasillos. Más o menos una hora y pico después las bajan a calabozos y las tienen allí encerradas hasta el día 15 que les sueltan. Soy Lourdes Corella Ruiz, tengo 29 años. ¿Podría explicar usted al tribunal los motivos que tienen ustedes de no poner la denuncia hasta 7 meses después? Primero, porque estamos muertas de miedo. Segundo, porque nadie nos creía. Tercero, porque no teníamos a quién recurrir. ¿Y cuando pasan los 7 meses ya no tienen miedo? Tenemos que armarnos de valor, porque no podemos seguir pensando toda la vida que mi hermano se ha ido fuera. Teníamos que averiguar lo que había pasado. ¿Y tienen ya a quién recurrir? Seguimos sin tener a quién recurrir, pero lo buscamos. Es que para la prensa y a la opinión pública no tenían miedo, solo tenían... Teníamos el mismo, pero teníamos que empezar de alguna forma. Claro, tenían que empezar, pero ¿qué pasa? No haga comentarios. Señor presidente, no he hecho ningún comentario. Cuando termine, por favor, diga una cosa. Es que le digo que no he hecho ningún comentario. Es que usted me está evitando realizar el derecho de defensa desde que hemos empezado este juicio y creo que está actuando usted de forma absolutamente parcial. Guárdese ahora el letrado y se llevará... Tengo derecho a hablar. Y estaba hablando y cuando usted me ha quitado la palabra. Y tengo derecho a hablar. Señor letrado, guardo el respeto debido a esta presidencia. Y usted a este letrado. La autoridad máxima de esta sala corresponde a esta presidencia. Y no estoy dispuesto a que ésta sea atacada o desacatada o imputada por delitos o por injurias de ningún tipo. Le estoy ordenando en este momento, a la vista de su actitud, señor letrado, que me diga si está dispuesto a acatar o no acatar los mandatos que está dando la sala en este momento. Que le he dicho que yo acato siempre los mandatos de la autoridad judicial. Conteste si los se va a acatar o no para el futuro. Que los voy a acatar y ejercitar. Es suficiente. Yo solicitaría... Prosiga el interrogatorio si lo va. Sabíamos que era imposible que una persona en el estado en que él se debía de encontrar
que se escapara, o sea, que se quitara a las esposas y saliera corriendo. Eso es totalmente imposible. Ahora ya no se trata de referencias. ¿Vio usted o percibió usted el día 12 de noviembre de 1983 algún dato real, algún dato objetivo que le permita presumir la defunción de su hermano, sí o no? No. Ninguna pregunta más, señor. Al final vas formando un cuadro que acredita que aquella persona entró, pero algo debió pasar dentro del interrogatorio que hizo que lo desaparecieran. Durante varios días abrí telediarios. El juez hace esto, el juez ha hecho esto, de estas cosas. Claro, cuando resulta que estás tú y enfrente tienes a la policía o instituciones importantes, piensas que en un momento todo lo que se está montando estalla, y siempre estalla se pincha el globo por el sitio más débil. Y de todas las instituciones que había, el más débil era yo, que estaba solo. La supuesta investigación policial sobre el juez Andrés Martínez Arrieta, instructor del sumario por la desaparición del Nani, constituye, según el Consejo del Poder Judicial, un atentado contra la independencia judicial. Era el primer sumario donde se ponía en cuestión el funcionamiento de la policía. Y ahí pues hay problemas. No, amenazas concretas y específicas, no, lo que pasa es que sí que fui advertido que tuviera cuidado. No se cuestionaba normalmente lo que la policía decía. Los jueces de instrucción normalmente, en cuanto recibían un atestado, daban por bueno lo que los funcionarios de policía manifestaban en ese atestado. Hasta ese momento nunca se había cuestionado, y entonces eso era lo que lógicamente pues a ellos les daba una sensación real de impunidad absoluta. Cuando ellos se enteran de que yo estoy investigando, me comunican constantemente que están realizando intervenciones telefónicas porque están a la búsqueda de Santiago Corella. Por la experiencia que usted tiene, esta es la primera ocasión en la que ocurre tal incidente. No, por mi experiencia me consta, y también consta a este tribunal en el sumario, que son numerosos los delincuentes habituales que se han escapado y de cuyo paradero no se sabe en absoluto. Y todo lo que venden desde el primer momento es que ellos son los principales perjudicados por la desaparición, porque se ha puesto en entredicho la labor policial. Emilio Ballesteros Madrid, comisario en segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Ha tenido usted alguna noticia de que Santiago Corella estuviese vivo y estuviese en algún punto de la geografía española o extranjera? Hubo una noticia o un rumor, o puede que una confidencia que tuvieran los funcionarios, de que podía haber estado en Francia. Luego, posteriormente, no sé si estando ya de jefe de brigada o no, de que hubiera estado en México. Por otra parte, me estaban urgiendo a que lo archivara por el temor a que aquello avanzara más. El juez Andrés Martínez Arrieta, que ha instruido el sumario por la desaparición del delincuente habitual Santiago Corella, conocido como el Nani, ha elevado estas actuaciones a la Audiencia Provincial de Madrid. Que pase el testigo número 3. Soledad Montero Gómez. Estoy casada, casada o soltera, no sé. ¿Usted contrajo matrimonio con Santiago Corella? ¿Es así? Sí. ¿Ustedes tienen 2 hijos, el fruto de ese matrimonio? Sí. ¿Ha tenido usted alguna información sobre el paradero de Santiago? No. Te vamos a violar, me dijeron. Somos policías, pero te vamos a violar. Yo me desmayé y me sentaron en la mesa que había allí. No sé si me hacían preguntas y estaba también allí la música puesta. ¿Qué había pasado en la calle Tribulete? Que habíamos hecho un atraco y que teníamos que firmar que habíamos hecho un atraco y que mi marido lo había firmado y cosas así. ¿Puede usted indicarme por qué en el plazo de 5 años no ha manifestado hasta hoy la frase que la pretendieron violar? Yo lo he dicho solamente una vez o 2 veces porque es que hasta me da vergüenza decir eso. Y poquitas veces he sacado eso. Pero eso me lo dijeron allí. ¿Se acuerda usted de esto, como de otras muchas cosas que no se acuerda, 5 años después? No haga juicios de valor sobre si la testigo se acuerda o deja de acordarse de las cosas. No tiene que enjuiciar en este momento, señor. Usted siga preguntando y la sala ya va oyendo lo que va contestando. La pregunto que si 5 años después, que no es que estoy haciendo ningún juicio de valor, se acuerda... No deseo perturbar su libre ejercicio me está perturbando. Señor letrado,
Guárdesela ante todo. Ella estaba interesada en hablar conmigo, en demostrarme que el Nani era un buen padre y que sus hijos lo echaban mucho de menos. En ese artículo apuntábamos la idea, la fórmula de que quizá estuviéramos ante el primer desaparecido de la democracia. A mí me llamó el gobernador civil de Madrid. No había hablado yo con el gobernador civil en mi vida. Y me dijo, pues eso, que apreciaba mucho mi trabajo, pero que iba por el mal camino, que la estaba cagando y que estaba arruinando mi carrera profesional. Pero el mismo día que ocurría eso, Barrio Nuevo, el ministro del Interior, invitó a almorzar a Juan Luis Cebrián, mi director, y le dijo lo mismo. El país es muy apreciado por el gobierno socialista de Felipe González, pero os estáis equivocando y lamentaríamos mucho que hicierais el ridículo. Un incremento que constituye una grave preocupación. Estábamos señalando que la joven democracia española ya tenía algo tan gravísimo, tan terrible como era eso. Rafael Vera Fernández Huidobro, secretario de Estado para la Seguridad. Concretamente, señor Vera, ¿se llevó a efecto algún tipo de investigación por parte de funcionarios del Ministerio del Interior en relación con la fuga o no de Santiago Corella Ruiz? No, esa parte no la recuerdo. No recuerdo exactamente el momento en el que se produce, pero es verdad que llegó a mi despacho y nos creó cierta preocupación. En este caso, había un elemento que seguramente ayudó a que aquello sucediese, que era la ley antiterrorista. Yo le solicito al señor Vera que conteste específicamente si la ley en el año 83 se aplicaba a delincuentes comunes, ¿sí o no? Se puede aplicar también a delincuentes comunes, efectivamente, y se ha aplicado de hecho a delincuentes comunes. Pero era una herramienta entonces que inmediatamente que ganamos no podíamos eliminarla. Porque la situación no obligaba a mantener, y además ETA recrudeció todos sus ataques entonces. No solo hay inseguridad ciudadana en las grandes ciudades, sino que hay un problema de terrorismo muy serio en el país. El Ministerio del Interior había terminado aceptando que a delincuentes comunes se les aplicara la ley antiterrorista. El Ministerio, la Dirección General de Policía, quiere resultados. Y entonces pues, llega a nuestros personajes. Queremos resultados, vale. Y les aplican la legislación antiterrorista, haciendo una lectura de banda armada y grupo armado y organizado. Hay una solicitud de la unidad de policía judicial y se dice: los filiados son componentes de una banda armada y organizada para la comisión de delitos que inciden gravemente en la seguridad ciudadana. Eso, evidentemente, era una utilización indebida del procedimiento extraordinario que permitía la legislación antiterrorista. En la ley no expresaba, no explicitaba que los temas de delincuencia común estuviesen fuera de la aplicación de la ley, y a veces la Policía Judicial utilizaba la aplicación de la ley antiterrorista porque aislaba durante 10 días sin necesidad de llevar al juzgado al detenido y podían interrogarle libremente sin control judicial ninguno. Entonces, bueno, pues ahí se produjeron abusos. La ley antiterrorista es el mecanismo por el cual se están realizando torturas en los centros de detención en este país. Nada más decirle que tenía derecho a mi abogado. Me dijo que era un hijo de puta y que me habían aplicado la ley antiterrorista y que no tenía derecho a nada. Y le aplican esa legislación específica antiterrorista a unos delincuentes muy normales, muy normalizados, de los que toda sociedad tiene. O sea, no era necesario aplicar, pero el ministro del Interior firma la orden. Y el ministro aplicaba en su caso, o autorizaba, digamos, la incomunicación del detenido. Porque no supo decir no, o porque no quiso, porque no supo decir no, porque tenía que congraciarse con la policía y no podía ser un obstáculo a la labor de la policía, que era tan importante para la seguridad ciudadana, etc. Había una serie de filtros hasta el señor ministro del Interior que
En caso de una propuesta indebida, deberían ser ellos los que devolvieran esa propuesta o denegaran la propuesta. El Ministerio del Interior no verifica absolutamente nada y es además una concesión que tenía que hacer el ministro del Interior en persona. No, esas autorizaciones eran automáticas, no había que... Porque si no, no se agilizaba, digamos, el hecho sí, de la norma, ¿no? De aplicar la norma, ¿no? Había una oficina que automáticamente recibía el escrito de la unidad policial correspondiente, provisionalmente le daba el visto bueno, luego pasaba al ministerio y luego al juzgado. Pero es igual, si al final esas cosas, la responsabilidad, siempre hay una responsabilidad política. Yo no la evito, pues ahí está. Bueno, en tantos años y en tanto tiempo y con tanto lío, pues puedes equivocarte. Muchas veces pasas por alto cosas que luego tienen consecuencias. Lo político y lo técnico se mezclan, siempre es así. ¿Quién es responsable? El que está arriba, evidentemente. Si un funcionario se pasa, la responsabilidad sube hacia arriba. ¿Hasta qué parte de arriba? Pues no lo sé. Pero desde luego ellos no se inventaron. La aplicación de la ley antiterrorista no se la inventaron por su cuenta. Barrio Nuevo, ¿dónde está el Nani? Y hacemos esta pregunta porque entendemos que debe de ser el ministro del Interior, como responsable político de las fuerzas de seguridad del Estado y del propio Ministerio del Interior, el que nos diga dónde está el Nani. Creo que indudablemente supuso un coste político. De hecho, bueno, el ministro del Interior acudió al Congreso de los Diputados, acabó saliéndose por la tangente y reconociendo, literalmente así lo dijo, me han metido un gol. Y esto luego se quiso vender como que había sido una excepción y como que les habían engañado al Ministerio del Interior. Se había aplicado en la región policial de Madrid por la policía 100 y pico veces. No fue una excepción la de Santiago Corella. Ahí todo el mundo fue a desligarse del tema, a quitarse el asunto de encima y que paguen estos, que el tema quede en la sección antiatracos de la Brigada de Policía Judicial. ¿Y por qué se corta a nivel de jefe de grupo? El jefe de la brigada, fuera. El jefe superior de policía, fuera. El director general de policía, fuera. El ministro, no digamos. Intocable. Entonces ponen un límite y que los fumiguen. Ay, no, dejarlo. Oye, no solo... No, mira, de verdad no. Es que... No. Espera que apagamos, déjame hablar un segundo contigo, no te grabas. Sí, hoy se ha conocido la sentencia. ¿Cuál es la opinión de la familia Corella? Pues mira, de momento nada más que sabemos lo que hemos oído por la radio y por la televisión. Estamos contentos por lo que se ha oído, pero vamos, no podemos decir nada más. En algún momento os han demostrado las acusaciones y el Ministerio Fiscal una sola prueba que acredite, que digo que acredite, la culpabilidad del que está sentado en el banquillo. En ninguno me tenéis que contestar. La sentencia está elaborada, está resuelta, pero el fallo está en mente todavía. Sois unos hijos de puta. Y sabemos que vais a condenar a estos para joder a Felipe González. Pero lo vais a pagar caro. Otra, sois unos hijos de puta. Y sabemos que vais a absolver a estos porque os lo ha mandado Felipe González. Otra, sois unos hijos de puta. Porque esto es un paripé que sabemos que está todo organizado y vais a hacer lo que os manden. Ahora no vais a ir de rositas, tal y tal. O sea, que lo único que estaba de acuerdo la doctrina, entre comillas, es en que éramos unos hijos de puta, hiciéramos lo que hiciésemos.
a arriesgarnos a que ese disparo pues hubiera causado una lesión grave. Ellos mantenían que se les escapó en Vicálvaro. La única forma de demostrar que aquello era mentira era volverles a plantear en el lugar donde ellos indicaran que se había escapado. Y no se esperaban esa diligencia. Y entonces fuimos a Vicálvaro y a partir de entonces pues cada uno iba por un lado y pues esto no me suena. Pues, la expresión de lo que ellos dicen es absurda y es ilógica y es irreal en definitiva. Era una chapuza. Era una chapuza total. Se escapó, la última vez que lo vi estaba vivo y corría a toda velocidad. Era una chapuza. Montan allí la idea de crear una famosa fuga, que es la de Vicálvaro, como que se les ha escapado. Todo esto está prescrito, te lo adelanto ya para que lo sepan. Aquí es una prueba más que el terreno es sumamente abrupto, escarpado. Decía una cosa que me hacía gracia, aprovechando la orografía del paisaje. Y que Vicálvaro fueran las montañas rugosas, pero sabía escapar y se había escondido. Naturalmente dijimos que no era creíble. Si habían introducido una declaración falsa diciendo eso, lógicamente era por algo. Para sacar a un detenido de las dependencias de la dirección, ¿no tienen ustedes que reflejarlo documentalmente en algún sitio? En aquella época, por lo menos, en absoluto había esa obligación. Que dos de las firmas puedo tener, en fin, una absoluta certeza de que están falsificadas. Y no fue escrito por Santiago Corella. En ningún momento dudé que las firmas fueran falsas, pero había algo que no cuadraba. Acordé una última diligencia que fue la de encomendar la investigación a la Guardia Civil. Los peritos a los cuales se encomienda concluyen que las firmas no eran de Santiago Corella. Por contra, los peritos designados por la defensa consideramos que las firmas son de puño y pulso de Santiago Corella Ruiz. Tengo la total, absoluta seguridad de que firmó de su puño y letra. También es verdad que yo por aquella época estaba en Madrid, estaba en el juzgado de guardia y en una ocasión me llegaron unos funcionarios de policía pidiéndome la libertad de unos falsificadores que a veces colaboraban con la policía en la falsificación de documentos. Me dio una pista para poder indagar si efectivamente la firma se correspondía o no se correspondía. Una de las cosas para justificar la fuga es que el nani en una diligencia firma como que quiere salir para entregar unas armas. Y los que le hacen la firma al nani son Rafael Bueno y Morón Villaverde. Yo sé perfectamente eso, eran clientes míos habituales, que además me los habían proporcionado ellos. Eran los mejores falsificadores que te puedes figurar. Y entonces van allí y hacen la firma del nani como que ha pedido ir para entregar armas. La caligrafía es mucho más seria de lo que tú te crees. En la pericial del nani, de la información de derechos, era definitiva. Claro, si eso resulta que es falso, te han podido torturar, te han podido hacer de todo. Se ha hecho todo lo posible para obstruir la labor investigadora del juez Arrieta, hasta el punto de llegar a falsificarle documentos que solicitaba. Yo pido el libro de registro, me lo dan con tipes y con una luz ultravioleta por detrás se ve perfectamente qué es lo que pone, ¿no? En uno de ellos aparecía una anotación que ponía RIP, descanse en paz. El término RIF es un término latino que por supuesto no usa la policía española. En su caso lo utilizarían las legiones romanas, o, en fin, pero no la policía. El término RIF significa la agrupación de 3 letras del alfabeto español y nada más. No tenía más trascendencia salvo pensar que alguien quiso hacer una broma de mal gusto, quiso poner alguna relevancia pensando que eso nunca se iba a descubrir. Y en la misma página
donde constaba la detención y la subida y bajada de calabozo de Santiago Corella, había otro grafismo en forma de cruz a nombre de otro detenido, del cual no voy a decir su nombre porque no le gustará oírlo, y también figuraba tachado otro grafismo en forma de cruz. Pero no se sabe ni quién había efectuado esa manipulación ni cuándo. Se pidió más prueba y se me denegó también la prueba. Ahí se podía haber llegado posiblemente mucho más allá. Yo en ese sentido sí noté cierta diferencia de trato, o cierta convicción por parte intrínseca, por parte del tribunal, de que había alguien que faltaba a la verdad y ese alguien eran los policías. En mi fuero interno, es claro, evidentemente, en mi fuero interno yo siempre pensé que lo habían matado, lo que pasa es que el cadáver no aparecía. Hacer desaparecer un fiambre, valga la expresión, para determinadas personas no es tan difícil. Y estos hombres lo que vienen y me cuentan es que ellos saben dónde está el Nani, el cadáver del Nani. Me dicen quién lo detuvo, cómo lo torturaron y cómo se lo llevaron a una finca de Andalucía que era propiedad de Mesía Figueroa. Juan Aguirre Alonso, 39 años, abogado. Me llega a mí porque uno de ellos, una de esas dos personas, es amiga y ha sido cliente mío. Él era Gonzalo Torrente Malvía, el hijo de Torrente Meister. Ya puedo decir quién era, porque ha muerto, y entonces me lo comenta a mí para que yo desde mi secreto de abogacía pueda dar cauce a la información. Él pretende que salga a la luz, pero sabe el riesgo que corre. Y el riesgo no es pequeño, es riesgo fatal. Él había oído personalmente del señor Mesía Figueroa que el llamado Nani, él lo había llevado a enterrar y que lo habían enterrado en su finca en Córdoba. Sí, que tu padre era el encargado de la finca. El encargado de la finca y tu padre era el guardia mayor. El guardia mayor. Y entonces aquí de pronto vino la Guardia Civil y empezó a rebuscar, buscándolo. Eso, de venir a preguntar y ya está, y aquí nadie sabe nada y dejarle las puertas abiertas que buscasen por todos sitios y hicieron su trabajo y ya está, no sacaron nada. Mis clientes pensaron que estaba enterrado. Era la nota que tenían, pero se había dado el propio Mesía Figueroa. Me parece que son 3.000 hectáreas, o eran 3.000 hectáreas, la finca de esta familia en Campo Alto. Que iban a roturar y hasta qué profundidad para encontrar el cadáver. Parece ser, según declaraciones de las personas que trabajan en la finca, presumiblemente propiedad de Mesía Figueroa en Córdoba, que usted ha estado por allí en multitud de ocasiones, ¿es cierto? Sí, yo he estado invitado allí en diversas ocasiones a participar en monterías, sí. Sí, algunos tenían cierta relación con Mesía Figueroa. Se decía que era confidente. Entonces, claro, pues entre el confidente y el miembro del Cuerpo de Seguridad del Estado que recibe la confidencia, es lógico que haya una cierta relación más o menos profunda. Pues bueno, fue la que llevó más o menos a establecer una ligación que luego no se probó, claro. Todos los que estábamos allí sabíamos que había que mandar a la Guardia Civil a investigar, pero se sabía que no iba a tener ningún resultado.
en su virtud, vistos los artículos citados y de general aplicación, mediante el sentir y con la intervención personal y conjunta de todos los miembros de la sala en la preparación y redacción de esta sentencia por unanimidad, fallamos. Primero, que debemos considerar... ¿Cómo se dice que se les fue la mano? Si no aparece su cadáver, ¿cómo se puede afirmar que ha recibido torturas? ¿Dónde se vieron esas torturas si no se ha visto su cuerpo? ¿De qué indicio parte usted para decir esto? ¿Y dónde muere? ¿En Madrid? Y si muere en Madrid, ¿qué muere? ¿Dentro de las dependencias de la policía, de la Dirección General, que estaba en Sol? ¿Y cómo lo sacan de allí? Ahí hay que dar muchas dudas, ¿eh? A veces la parte de la sentencia que se llama de hechos probados, pues no son tan probados. Y la prueba es otra cosa, más sólida, más firme. Y esa no la hay, o no la hubo, ¿no? ¿Usted cree posible que lo podían haber sacado muerto de la Dirección General de la Seguridad del Estado, sí o no? Es imposible desde un primer piso, desde la Brigada Regional de Policía Judicial, salir a la calle ocultando un bulto que supone un cadáver. Eso es materialmente imposible, salvo contar con la complicidad de numerosos funcionarios. No han conseguido nada al respecto porque nadie ha podido certificar ni siquiera sospechar que eso pudo ocurrir en la brigada. ¿Qué es lo que pasa esa noche? El nani muere en dependencias policiales, se les va la mano, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Yo estoy en mi casa y a las 9:30, a las 10, me llama Gutiérrez Robo, me dice: Emilio, es que tenemos un problema importante, yo era el abogado de ellos, y tienes que venir. Y cuando llego allí, me veo el paquete que hay. Me veo tirado en el suelo al nani y a una serie de policías. Me preguntan que qué hacen. Digo, pues lo único que cabe que hacer, coger, llamar al juzgado de guardia, decir que se os ha ido la mano y jugar la baza de una preintencionalidad para bajar para irte a 10, 11, 12 años y no a 30 y tantos. Entonces, mi opinión no es tenida en cuenta en ningún momento por ellos, ni consideran que no. Hay un montón de versiones, uno tirarle por un balcón, otro tirarle por la bóveda que hay y tal, es decir, hay de todo. Entonces yo digo, mira, vamos a ver, esto en el momento que lo hagan la autopsia va a saltar todo. Y entonces, bueno, como ellos teóricamente, ellos eran los responsables. Yo cogí, me lavé las manos y me fui. Con la venia de la sala y aunque no, señor presidente, aunque no nos veamos por la pantalla, creo que el señor presidente me escuchará. Esta acusación ruega a la presidencia y a la sala sobre si han sido cotejadas las filminas que va a exhibir el letrado de la defensa, en cuyo caso efectivamente no existe ningún problema, porque si se corresponden con las fotografías que fueron presentadas por él mismo en su escrito de conclusiones provisionales y fueron admitidas como tales, no existe problema. En caso de que no hayan sido cotejadas, esta acusación solicitaría
que se posponga la práctica de esta diligencia dentro del interrogatorio al procesado hasta que por parte del señor secretario no se cotejen las filminas que van a ser exhibidas por la defensa, puesto que de no corresponderse a las fotografías que fueron en su día aportadas por la defensa de Francisco Javier Fernández Álvarez, supondría la práctica de una prueba nueva que evidentemente no corresponde. Santander. Junto a Nani podría haber más gente enterrada. ¿Qué tipo de personas? Pues delincuentes, posiblemente algún joyero también. Yo creo que con eso ya quedas bien enterado, ¿no? Hemos dicho que nombres no damos.